cuenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. ¿Se escucha, cierto? Perfecto, fuerte y claro. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a la Comisión, señor presidente. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar las penas aplicables a los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones. Boletín 13.944-25. Pareo del diputado señor Cristian Moreira y de la diputada señora Marisela Santibáñez. Pareo del diputado señor Jorge Alessandri y del diputado señor Marcelo Díaz. Reemplazo del diputado señor Sebastián Torrealba por el diputado señor Andrés Longton. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional en respuesta a nuestro oficio 492 sobre acceso a la información pública y documentos, el significado y sentido de alcance de documentos reservados y secretos. Propuesta de indicación de la gerente general de la Fundación Amparo y Justicia, señora Paulina Leiva, en el marco de la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple, boletín 14.090-07, refundido con diversos boletines actualmente en tramitación. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Bueno, esta versión tiene por objeto continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple de los boletinos 1490, 1491, 14.092, 14.100 y 14.121-07, que modifican el decreto ley número 321 de 1925, que establece la libertad condicional para personas condenadas a penas privativas de libertad con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional calificada con urgencia calificada de simple. Quedamos en el despacho de ese proyecto en la indicación número 5, que está en la página 8 y 9 del comparado. Súper. Presidente, en la página 9 del comparado estamos viendo dentro del artículo 4 las indicaciones que se formulan al artículo 4 del decreto ley 321, la indicación número asignada con el número 5 dice indicación del diputado Andrés Longton para agregar el siguiente inciso final al artículo 4. Tratándose de postulantes que hayan sido condenados a la pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo, o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran 2/3 de la condena cumplida para acceder a la libertad condicional, la Comisión solo podrá conceder dicho beneficio por la unanimidad de sus integrantes. Página 9. En la página 9. Sigue la... Diputado Longton. Después viene la indicación número 6. Sí, perdón. Presidente, esta es una propuesta de la que hizo algunos, no está en el proyecto original, obviamente. Fundación de Amparo y Justicia se refirió a este tema principalmente porque son penas bastante altas para delitos los más graves de nuestra legislación. Por lo tanto, entendiendo que en una comisión que integran 5 integrantes, 2 podrían estar en desacuerdo, por razones que tienen que ver fundamentalmente con la gravedad del delito y con lo establecido quizás eventualmente con los informes psicosociales y todo lo que acompaña a Gendarmería. Nos parece que para efectos de asegurar de que la persona que recupera la libertad, el porcentaje de que eventualmente alguna de esas razones que pueden esgrimir aquellas 2 integrantes de la comisión no se traduzcan el día de mañana en una nueva víctima o revictimización, nos parece que en este tipo de delitos debe operar la suma de diligencia y prolijidad al momento de tomar una decisión, sobre todo tratándose de delitos tan graves como la violación con homicidio, el homicidio, etcétera, que tiene penas muy altas como el presidio perpetuo calificado o presidio perpetuo. Eso, presidente. Está en el artículo 3. Que lo vimos antes. Sí, y que se incluyeron varios. No, metimos el incendio con resultado de muerte y metimos el homicidio simple. Se refiere dice las personas condenadas por los delitos de parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio,
y los delitos contemplados en los números segundos del 365 bis y del 360. Ahí se agregó Se incorporó el homicidio simple y el incendio con resultado de muerte. Claro, pero ¿por qué? Diputado Longton. Sí, ¿por qué incorporamos el homicidio simple en los 2/3? Porque habían delitos como el robo con violencia e intimidación o delitos de tráfico que están incorporados en el catálogo de 2/3. Por lo tanto, haciendo una proporcionalidad de la gravedad y el bien jurídico a proteger, era razonable incorporar el homicidio en sus distintos tipos. Claro, quizás la diputada Orsini está de acuerdo en que a la mitad de la pena. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que el homicidio simple hoy día está a la mitad de la pena. Está a la mitad, tiene que ser cumplida. Sí, ya lo cambiamos, claro. Ah, pensé que está... Bueno, eso. Se lo fue para que nos escuchan. Sí, al micrófono. Diputado Bau. Mi preocupación es respecto del homicidio simple. No tengo problemas con los terribles delitos que implican perpetuo y qué sé yo. Porque lo que estamos haciendo es, primero, aumentar la pena. Ya lo hicimos, ¿no es cierto? Luego, aumentamos a 2/3 la exigencia, desde la mitad a 2/3. Y ahora le estamos agregando que basta que uno solo de los 5 miembros de la ¿comisión se llama? Sí, de libertad No condicional. apruebe la libertad condicional y ese homicida simple no acceda al beneficio. Yo creo que estamos echándole con la olla, como se dice en lenguaje popular. ¿Ah? Muchas gracias, diputado Out. Se ofrece la palabra sobre el punto en votación. En votación, señor presidente, la indicación número Diputado 5. Out. ¿Alguna posibilidad de excluir el homicidio simple? Yo, si me excluyen el homicidio simple, yo voto a favor de esto, porque me parece que para los delitos deleznables que están planteados con perpetua y eso, más los que se agregaron de violación con consecuencias, etcétera, está muy infanticidio, qué sé yo, está bien, pero el homicidio simple no me parece. ¿Dónde está el tráfico de drogas? ¿Por qué no lee, El tráfico puede leer el catálogo del artículo donde están los delitos de 2/3 para que podamos... Presidente, voy a dar lectura al artículo 3º en el inciso respectivo, que es el 3º, que hace referencia a esta... A ver, asimismo, las personas condenadas por los delitos de parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio y por los delitos contemplados en el número segundo del artículo 365 bis y en los artículos 366 bis, 366 quinquies, 367, 411 cuater, 436 y 440 todos del Código Penal, homicidio de miembros de las policías de integrantes del Cuerpo de Bomberos de Chile y Gendarmería de Chile en ejercicio de sus funciones y el de elaboración o tráfico de estupefacientes, solo podrán postular a este beneficio cuando hubieran cumplido 2/3 de la pena. Después da otras reglas sobre personas condenadas a 2 más penas. Pero el homicidio siempre está Ley incluido. de tránsito menciona después, pero están fuera de... Se ofrece la palabra. Diputado Longton. Sí, presidente, para objeto de poder llegar a un acuerdo y poder aprobar sobre todo lo que tiene que ver con los delitos más graves y que tienen mayor penalidad, dentro de un catálogo que hay delitos con distinta, obviamente, penalidad, podríamos excluir el delito que dice de homicidio simple el diputado Out y poder incorporar, no, pero la idea es que esto se apruebe en la sala también, o sea, no solamente acá en la comisión, que se pueda aprobar en la sala y para esos efectos es mejor tratar de instar a un acuerdo. Y no tenemos, ¿en serio? Pero persuade, pero podríamos incorporar no sabes cuándo votó. Pero podríamos incorporar, presidente, algunos del catálogo en relación, por ejemplo, a los delitos contra la propiedad y los que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes y sumado a el cuasi delito de homicidio, que creo que también está incorporado en ese catálogo, pero los que tienen relación con la vida, claro, a mí me habría sido ideal tener el homicidio simple, pero bueno, si podemos lograr un acuerdo en ese sentido, la idea es que pueda salir parte del artículo aprobado, eso, presidente. Yo
es que efectivamente sean solo delitos graves de connotación sexual. Hasta ahí yo creo que es perpetuo. Claro, otro sería los potenciales que están condenados a pena de perpetuo, presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo, o algunos de los delitos que nombra que son de connotación sexual, violación con homicidio. Yo en ese sentido estaría de acuerdo en poder aprobarlo. De acuerdo. ¿Les parece si Pero hacemos un habría que receso rehacerlo. vamos a hacer un receso de 5 minutos, 3 minutos, para poder desarrollar la indicación y que efectivamente esto de que se requiera la unanimidad sea para un catálogo de delitos más restringidos? ¿Les parece? Vamos a hacer un receso por 2 minutos. Gracias. Se suspenda por 2 minutos. Oye, vamos a reanudar la sesión. Hay una indicación formulada por el diputado Longton Que reemplaza al cooperado. que reemplaza la anterior y que va a dar lectura. Yo también la voy a suscribir. La voy a leer yo. Tratándose de postulantes que hayan sido condenados a la pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual a los cuales se refiere el artículo 3º, inciso 3º Es eso. del Decreto Ley 321 de 1925. Vale decir, esta unanimidad se requiere solo para este tipo de delitos. El inciso tercero y el homicidio. Si nos puede explicar, Andrés, Sí, mejor que brevemente. Sí, pues, Desde el original, ya. La indicación original establecía que todos los delitos que se requieren 2/3 de la pena cumplida para poder optar al beneficio de la libertad condicional, que es una gama amplia de delitos entre el homicidio más terrible que te puedas imaginar, hasta el tráfico de estupefacientes o robo con violencia e intimidación. Yo estaba en la indicación, nosotros decíamos que para recuperar la libertad, para que se le dé la libertad condicional, requería la unanimidad de la Comisión de Libertad Condicional, que integraba por 5 integrantes. En la discusión llegamos a un acuerdo de que dejáramos solamente los delitos de presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, que son las penas más altas en nuestra legislación, y los delitos contra la indemnidad sexual, que son todos los delitos sexuales del catálogo que está establecido en el artículo 3. En esos delitos se va a requerir la unanimidad de los integrantes de la comisión para poder darles la libertad condicional. Eso. La Maite no concurrió al acuerdo. Lo excluyo. Oye. Solo una parte del acuerdo. Muy menor. Perdón, ¿lo podéis leer de nuevo, Víctor, porfa? Para tener claridad. le va a dar lectura nuevamente el señor secretario. Víctor, leámosla de nuevo, pide. Termina de completarla. Eso, sí, para que haya claridad, para no tener problemas. Presidente, el tenor definitivo de la indicación es el siguiente: tratándose de postulantes que hayan sido condenados a la pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual a los que se refiere el artículo 3º, inciso 3º del Decreto Ley 321 de 1925, la Comisión podrá conceder dicho beneficio solo por la unanimidad de sus integrantes. Sí, tal cual. Mándamela, Víctor, mándamela después. Se ofrece la palabra, yo creo que está clara. Vamos a someterlo a votación. En votación, señor secretario. Ya. En votación, la indicación que se acaba de reformular agregándose los delitos sexuales del inciso tercero del artículo 3º del Decreto Ley 321. Diputado Alessandri está pareado. Diputado Out, Abstención. abstención. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Diputado Díaz está pareado. Diputado Fuenzalía. Lo que pasa es que acá el pareo que mandaron de Renovación Nacional dice Longton por Fuenzalía, y el diputado Longton mandó uno Longton por Torrealba. Quiero que me precise el diputado Longton. ¿Cuál es el que vale? Es Longton por Torrealba porque Fuenzalía estaba conectado. Aquí lo veo. Sí, por eso. En un fondo de pantalla.
Sí, está bien. Yo sé que está Adiós. conectado, pero igual quiero claridad. Sí, Diputado totalmente. Fuenzalía, Sí, Lonto, no te pases de listo. Aquí estoy. A favor, secretario. diputado Moreira está pareado. Diputado Orsini, En contra. diputado Pardo, diputado Pardo, A favor, secretario, pero quisiera si después alguno de los penalistas me aclara la duda. Yo entendía que el presidio perpetuo calificado tiene un estándar de cumplimiento distinto a los otros delitos, entonces me gustaría, voto a favor, pero me gustaría tener esa aclaración, si es posible, después de la votación. creo que son 40 años. Efectivamente, son 40 años, diputado Pardo. El perpetuo, 20 años y 40 el perpetuo calificado. Exacto. ¿Y cómo se va entonces otorgando libertad condicional al calificado? Los 2/3, claro. Pasa algo raro ahí, con los 2/3. Esa es mi inquietud como gaffiter de este tema, porque no soy abogado penalista ni nada parecido, pero no me cuadra que si la pena debe ser completa, legislemos para que se le pueda rebajar, aunque sea con quórum calificado. ¿Vota a favor, diputado Pardo? A favor. A favor, Ya. pero Luis. Le vamos a ofrecer la palabra al diputado Lonton de inmediato para que aclare ese tema, diputado Pardo. Destacado penalista. Le explicaré a mi compañero de distrito. Luis, ¿me escucha atentamente? Mira, lo que pasa es que los delitos del artículo 3 están... No hay una rebaja a la pena. Se requiere 2/3 de la pena cumplida para recién optar al beneficio de libertad condicional. No es que se le rebaje la pena. Lo que nosotros estamos haciendo es poner un estándar más alto y decir que para esos delitos de esa gravedad, como el presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado, entre otros, se va a requerir la unanimidad de la Comisión de Libertad Condicional una vez que el postulante vaya a esta comisión para efectos de poder tener la opción de recuperar la libertad condicional. Antes de este artículo, si no estuviera este artículo, se requeriría simple mayoría, es decir, 3 de los 5 integrantes de la comisión. Y nosotros para estos delitos de esta gravedad estamos diciendo no, se requiere la unanimidad de los integrantes de la comisión para efectos de poder recuperar, para acceder al beneficio, para que se les dé el beneficio de libertad condicional. Claro, y el caso del perpetuo calificado puede postular después de los 40 años y el caso de perpetuo simple puede postular después de los 20 años. Y en ambos requeriría unanimidad. Votación. Ya. Y diputado, diputada Parra, diputado Urrutia, diputada Santibáñez, está pareada. Diputado Torrealba, está pareado. Diputado Leiva, Me abstengo. El diputado Torrealba está reemplazado por el diputado Longton. perdón. Diputado Longton, disculpe. ¿Qué pasó? Lo disculpo. ¿Su voto? A favor. Diputado Leiva. Me abstengo. Resultado de la votación, 3 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Se rechaza la indicación, porque no hay mayoría. Se rechaza la indicación. Siguiente indicación, señor secretario. ¿No se escucha, Víctor? Están conversando una cosa. Perdona.
Sí, no. Déjame intervenir. Lo que pasa es que, como hacemos el análisis particular, artículo por artículo, es imprescindible tener la visión del conjunto. Entonces, cuando tú has incrementado la magnitud de la pena, cuando has aumentado la proporción de la pena cumplida para recibir el beneficio, y le agregas la unanimidad, yo digo, es exagerado. ¿Por qué? Porque claro, uno diría sí para homicidio calificado, pero homicidio calificado es irrelevante, porque eso se presenta después de 40 años de pena. ¿Ah? Para el perpetuo calificado, perdón. ¿Ah? En consecuencia es para los otros delitos, me parece demasiado restrictiva la libertad condicional para que 1 de 5 pueda bloquearlo. Más, hemos sacado al superior jerárquico de la comisión. Entonces, si tú miras la cuestión en su conjunto, probablemente si esta fuera la única modificación que hacemos, ok, pero aumentaste pena, aumentaste proporción de pena cumplida, modificaste la comisión, ya hacer esto es echarle con la olla, como se dice. Muchas gracias, diputado. Aclarado el punto, vamos con la indicación número 6, señor secretario. Muy bien, presidente, gracias. Estamos en la página 9 del comparado, indicación del diputado Longton para intercalar el siguiente artículo 4 bis. Artículo 4 bis. La Comisión de Libertad Condicional deberá comunicar al Ministerio Público el listado total de postulantes al beneficio de libertad condicional que hayan sido condenados a pena de presidio perpetuo calificado, presidio perpetuo o por alguno de los delitos que de conformidad a la presente ley requieran 2/3 de la condena cumplida para acceder a la libertad condicional. Únicamente en estos casos, el funcionamiento de la comisión para conocer y resolver de estas postulaciones se retrasará en 15 días respecto de la fecha de funcionamiento a que elude el artículo 4 precedente. Una vez recibida por el Ministerio Público la información a que alude el inciso anterior, el órgano persecutor comunicará a la víctima del delito, a quien hubiere deducido la respectiva querella si la víctima fuera indeterminada, o a todas ellas si fueren más de una, que el condenado ha postulado al beneficio de la libertad condicional. Esta comunicación deberá practicarse conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá comunicarlo al último medio de notificación que la víctima o querellante haya solicitado al tribunal de conformidad al artículo 31 del Código Procesal Penal y siempre que el tribunal así lo haya autorizado la respectiva causa por la que el postulante fue condenado. Dentro del 5º día hábil, tras recibida la comunicación, la víctima o querellante podrá manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a esta, lo que deberá hacerse por escrito de manera personal o siendo representada por abogado, señalando los argumentos y antecedentes que sostienen sus planteamientos. En estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o querellante y en estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá oponerse a la postulación mediante presentación hecha por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional, la que deberá contener todos los antecedentes y fundamentos que sostienen su oposición. La Comisión podrá además oír en audiencia el Ministerio Público, si éste así lo solicitare bajo fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos por los que fue condenado el postulante o en su calidad de reincidente. En todos los casos en que el Ministerio Público hubiera representado a la Comisión su oposición a la postulación al beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por la Comisión en cuanto a haberse concedido o denegado el beneficio. Toda la indicación, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la indicación, diputado Lonta. Sí, presidente, esta es una parte medular del proyecto porque tiene, cambia la fisonomía un poco como está operando la etapa de la ejecución de la pena hoy día. La etapa de la ejecución de la pena, según el 466 del Código Procesal Penal, la víctima desaparece absolutamente. Es decir, no tiene mayor participación en el proceso de libertad condicional. Hoy día, cuando, y yo lo explicaba en esta misma comisión, cuando un interno cumple con los requisitos de la libertad condicional, la Gendarmería lo postula. Pero en esa postulación no solo no se le notifica a la víctima de que está postulando una persona que está privada de libertad o a los familiares de la víctima, sino que además no se pueden oponer. Y no solamente eso, sino que una vez terminado el proceso de libertad condicional, y si es que a un interno no le dan la libertad condicional, él puede recurrir de amparo. Está en su derecho, puede recurrir de amparo por un abogado
entregado por la Defensoría Penal Pública. Pero si a él le dan el beneficio de libertad condicional, la víctima no solamente no se entera, sino que ocurren situaciones como las que ocurrieron en Parral, donde los familiares se encuentran frente a frente caminando con, en ese caso, un violador asesino de un niño de 13 años. Entonces, lo que nosotros decimos es que para garantizar el debido proceso, entendiendo que no existen los tribunales de ejecución de pena, que es lo ideal que debería existir, es que la víctima pueda participar del proceso y se pueda oponer. Y además involucrar para estos efectos al Ministerio Público, que el Ministerio Público pueda ser parte de esto y pueda presentar su oposición, si es que lo estima conveniente, comunicándole previamente a la víctima mediante un proceso arreglado que está establecido en este artículo 4 bis. Pero el efecto es ese, que la víctima se pueda oponer, se le pueda comunicar y pueda presentar sus descargos siempre a través del Ministerio Público de manera escrita y obviamente pudiendo participar si es que el Ministerio Público lo estima conveniente. Muchas gracias, diputado Longton. Se ofrece la palabra, diputado Orsini. Después el diputado Agut. Estamos con problemas. Sí, no. Presidente, por su intermedio, quería preguntarle al diputado Longton, porque si ese es el espíritu de esta indicación, no se condice con el texto, diputado, porque acá lo que se señala, primero, el Ministerio Público no es el abogado de la víctima, lo sabemos, ¿cierto? Lo que se señala acá, de la lectura que acabo de hacer, es que, primero, solamente se le va a informar al Ministerio Público cuando los delitos fueran, cuando fueran aquellos de 2/3, que son los que hemos señalado recientemente. El Ministerio Público puede, no tiene la obligación, de manifestarse frente a aquello, y solo se le va a comunicar a la víctima en aquellos casos en que el Ministerio Público se oponga a la libertad condicional. Entonces, si lo que queremos garantizar es el acceso a la información por parte de las víctimas, está bastante restringido este derecho, y es, creo, lo único en lo que yo tengo acuerdo con usted en este proyecto. Entonces, si realmente el espíritu es ese, yo creo que habría que buscar una redacción distinta. Muchas gracias, diputado Orsini. Tiene la palabra el diputado Pepe Agut. Yo seguramente voy a ir contra la opinión general. Creo que expresé mi opinión anteriormente cuando hicimos esta discusión. Para mí la justicia, una de las claves de la justicia es la igualdad frente a ella. Y el problema que tiene la participación de las víctimas o de sus familiares en el otorgamiento de la libertad condicional es que esta pasará a depender en buena medida, por la presión va a ser fuerte, por supuesto, de cuánto han seguido las respectivas víctimas y sus respectivas familias, cuántos siguen pegados, digamos, al delito o cuántos lo han superado. Puede ser que alguien con un delito mucho más fuerte se enfrente a una víctima o una familia que ya dio vuelta a la página y no le interesa, y a otra con un delito menor que sí le interesa y que sigue completamente pegado en la idea de la venganza, y por lo tanto es evidente que a la hora de aplicar los jueces eso, pucha, esas personas van a probablemente hacer una campaña para evitar la libertad condicional de ese asesino, en fin. Y yo creo que eso es darle una connotación a la justicia que la saca de su concepto. Tiene que ser igual, por definición. Tiene que contemplar, yo no tengo problema con la información, por supuesto, para que no ocurra lo que ocurre, que tú te encuentres con que sea notificada la víctima o sus representantes, pero la idea en la práctica de un segundo simulacro de proceso es como juzgar 2 veces a la misma persona. Fue juzgado, fue condenado, esa condena tiene determinados derechos, tiene que ser analizado no respecto del dolor que puede seguir o no seguir en la víctima. No veo qué relación hay entre eso y el otorgamiento de un derecho eventual que tiene que ver con el comportamiento, que tiene que ver con los 2/3 de la pena, etcétera. No, yo conceptualmente me opongo a que
la opinión de la familia de la víctima sea determinante o un factor en la decisión de entregar o no libertad condicional. Yo sé que esto electoralmente no es popular, pero... Sí. Diputada Orsini. Sí, presidente, yo no creo, yo comparto acá en parte lo que ha señalado el diputado que me presidió la palabra, pero lo que señala la indicación, justamente, y tuve cuidado en su lectura, no es que deberá considerarse la opinión de la víctima a la hora de tomar la decisión de la libertad condicional. Y vuelvo a insistir, lo que se pide es la opinión, más que la opinión, la oposición del Ministerio Público, que en el fondo es no el abogado de la víctima, sino que es el abogado de la paz social. Y el Ministerio Público, lo que se dice en el último inciso, es que el Ministerio Público deberá informar nada más, no tomar su declaración y presentársela ante los jueces, informar a las víctimas cuándo, solo y cuándo se hubiesen hecho oposición. Y yo sí creo acá que el derecho a la información por parte de la víctima es un derecho que sí tenemos que resguardar. Creo que el entregarle más facultades a la víctima a la hora de ejercer la acción penal es un problema para el proceso penal. Sin embargo, la sensación de las víctimas de abandono por parte de la justicia tiene que ver con otros derechos que sí son relevantes, que no son garantizados. Y uno de ellos, es el acceso a la información. Y yo creo que las víctimas merecen saber cuándo sus victimarios están siendo objeto de esta decisión, y yo estaría por aprobar todo aquello que diga relación con entregarle, como fortalecer el derecho a la información por parte de las víctimas, no así entregarles más ejercicio a la hora de ejercer la acción penal, como comparto con lo que dice el diputado, pero sí resguardar el acceso a la información. Sí, diputado Lonton, tiene la palabra, pero antes solo una apreciación. No bastará, aunque uno entiende que en los procesos penales hay muchos aspectos que son privados, pero en procesos de solicitud de libertad condicional no bastará cumplir con ese requisito en que se publicite en una página web o en algún lugar quiénes son los que están postulando el beneficio de libertad condicional. Es que si las víctimas no existen, si efectivamente hay una campaña, yo creo que la idea es buena, pero es un texto muy largo. Yo creo que si se le da publicidad a la solicitud de libertad condicional, quienes efectivamente estén preocupados de ese tema le pueden dar un seguimiento concreto. Por eso, pero si quienes, por eso, pero quienes solicitan libertad condicional en ese tipo de delitos, por eso pregunto, ¿es un tema complejo? Sí. Solo ministerio. A las víctimas. Sí. Cuando la víctima está muerta, hace un orden de relación de quiénes son las Sí. víctimas. Si está muerta, el cónyuge, Sí. cuando hizo, o sea, si no está la persona, Sí. Diputado Lonton. ¿Qué pasa si la víctima es indeterminada? Perdón. Claro, si la víctima es indeterminada, por ejemplo, claro, si es tráfico de drogas hay una víctima que es el Estado, claro. Oye, para los diputados Fuenzalía y Pardo, les pido disculpas, pero claro, esta indicación ha sido objeto de una discusión y le vamos a pedir, y lo que está haciendo el diputado Lonton es tratando de elaborar una indicación para poder adecuarla a la discusión que se da en el marco de la comisión. Por favor. Sí. Diputado. No lo comparto, pero quiero avanzar con esta indicación. Sí, lo que pasa es que acá hay dos temas. Uno, lo que dice el diputado Orsini y Out, respecto a... No, más Orsini que Out, porque dice que están de acuerdo con la notificación. El diputado Out dice que la víctima en esta etapa no debería tener mayor injerencia, principalmente por las razones que dio. A mí, la verdad es que no... La justificación... Sí, la notificación también. Sí, lo que ocurre es que cuando un interno que cometió un delito grave quiere acceder a la libertad, tener el beneficio de la libertad condicional, y a mí no me cuadra la motivación de que cuando sale la libertad muchas víctimas, sus familiares no quieren saber nada
o no se quieren enterar. Porque lo que ocurre en la práctica, y esto ocurre y de manera bastante habitual, es que generalmente vuelven al barrio o a las inmediaciones. Entonces, indefectiblemente, cuando son delitos graves, lo que señalé acá 2/3, se entera el barrio y se enteran los familiares. Y lo que pasa es que finalmente las víctimas o los familiares andan escondidos, principalmente por las represalias o se terminan cambiando de barrio. Entonces no es indiferente generalmente para las víctimas o los familiares que alguien de estas características recupere la libertad. La Fundación Amparo y Justicia ha hablado de un caso en Parral, en que un violador y homicida de un niño de 13 años, que no le dio la libertad condicional a la comisión, pero sí tuvo un beneficio intrapenitenciario cuando la comisión de libertad condicional se la había rechazado. Y la niña alemana también. Pero en este caso se encontraron los familiares frente a frente en una feria. Y la revictimización de esa situación, yo te aseguro que es mucho más brutal o mucho más dañina que en ex antes tener la notificación de decir, ¿sabes qué? Esta persona puede recuperar la libertad, puedo tener alguna acción o ejercer algún derecho para efectos de que esto no ocurra o intentar por lo menos hacerlo. Entonces, eso me parece que resguarda de mucha mejor manera los derechos, en este caso de una víctima, que es además lo que pretende un proyecto que está en la Comisión de Constitución, que es la Defensoría de las Víctimas, porque yo sé que el fiscal no es el abogado de las partes, resguarda el interés público. Entonces, lo que decía el diputado Urrutia, con Villa Alemana lo mismo. En el caso de Hugo Bustamante, los familiares del primer homicida se tuvieron que cambiar de domicilio. Estuvo en la comisión que revisó la Constitución Constitucional diciendo que cuando se subía a la micro, primero chequeaban a ver si él estaba dentro. Entonces, lo que uno no entiende o no comprende es que por qué el homicida, por qué la persona que cometió un delito grave tiene la posibilidad de recurrir de amparo en una segunda instancia, en una primera y después en una segunda instancia de la Corte Suprema, cuando le es rechazado, y resulta que la víctima, cuando se le otorga la libertad condicional, no puede ejercer ningún derecho. No puede impugnar aquella resolución. Eso es lo que hace esta indicación es precisamente que a través del Ministerio Público, una vez que se le comunique, la víctima podrá ejercer sus descargos, o a través del creyente, si existiera un creyente. ¿Sí, eso dice la indicación? Leámosla juntos. Inciso segundo. Una vez recibida por el Ministerio Público la información a la que elude el inciso anterior, el órgano persecutor comunicará a la víctima del delito, ¿ya? Comunicación, ahí está. ¿A quién hubiera deducido la respectiva querella si la víctima fuera indeterminada, lo que señala el diputado Urrutia, o a todas ellas si fueren más de una que el condenado ha postulado el beneficio de libertad condicional, que está postulando, ya. Primer tema resuelto. A los 2/3, delitos de 2/3. Esta comunicación deberá practicarse conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Código Procesal Penal. Sin embargo, el Ministerio Público podrá comunicarlo al último medio de notificación que la víctima o querellante hayan solicitado al tribunal de conformidad al artículo 31, si hubiera dejado alguna casilla electrónica. El Ministerio Público tiene la obligación de informar Sí. a la víctima que se ha solicitado. Perfecto, ahí estamos claros. Y siempre que el tribunal así lo ha autorizado. Inciso tercero. Pero prende el micrófono. Ahí estamos de acuerdo todos. Ahí estamos de acuerdo todos. Se le llega una carta. Hasta ese punto lo compartimos. Eso lo compartimos, que le llegue a la víctima una carta notificándole que se ha solicitado la libertad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya, perfecto. Sigamos. Inciso tercero. Dentro de 5.º día hábil, tras recibida la comunicación, la víctima o querellante podrán manifestar al Ministerio Público sus observaciones a la postulación elevada por el condenado, oponiéndose a esta, la que deberá hacerse por escrito, de manera personal o siendo representada por abogado, señalando los argumentos y antecedentes que sostienen su planteamiento. Ya, perfecto. Haciendo oposición la víctima respecto a la eventual recuperación de la libertad del condenado. Último inciso. Ya, pero último inciso. Terminemos y después hacemos los reparos. En estos casos, con especial consideración de las observaciones manifestadas por la víctima o querellante y en estricta observancia del deber de proteger a las víctimas, el Ministerio Público podrá, y ahí está el verbo podrá, oponerse a la postulación mediante presentación hecha por escrito ante la Comisión de Libertad Condicional, la que deberá contener todos los antecedentes y fundamentos que sostienen su oposición. La Comisión podrá además oír en audiencia al Ministerio Público si éste así lo solicitare bajo fundamentos especialmente calificados, ya sea en atención a la gravedad de los hechos
por los que fue condenado el postulante o a su calidad de reincidente. En todos los casos en que el Ministerio Público hubiera representado a la comisión su oposición a la postulación del beneficio de libertad condicional, deberá comunicar a la víctima lo resuelto por la comisión en cuanto a haberse concedido o denegado el beneficio. En la última parte está precisamente... ¿Cómo? Diputado Orsini. Ya, gracias. Creo que tiene varios problemas. Primero, y acá me voy a poner punitivista, no, yo creo, o sea, no es punitivista. No creo que solamente para los casos, no solamente para los casos de los 2/3 tiene que comunicarse a la víctima que se ha solicitado la libertad condicional. Yo estaría disponible a que siempre que se solicite una libertad condicional se le llegue la información a la víctima del delito, primero. Pero bueno, ya. Después, en el segundo estamos todos de acuerdo. Después viene me parece que hay como una desnaturalización de las naturalezas de la redundancia del Ministerio Público. Porque acá lo que estamos haciendo es entregarle al Ministerio Público la representación de la víctima. Entiendo que no hay otra institución que lo haga, pero cuando tú dices el Ministerio Público tiene que informarle a la víctima, luego la víctima le puede hacer llegar sus observaciones, luego el Ministerio Público tiene que ir y representar la opinión de la víctima frente a... Puede, sí, es verdad, puede. Manifestar, pero una vez que, y ahí entra el problema que manifestaba el diputado Baut, que una vez que el Ministerio Público se abandera por la posición de la víctima, lleva esta posición efectivamente a los jueces de la comisión, y estos jueces podrían inclinarse o cambiar de posición en función de una solicitud privada que tiene la víctima. No, igual, si media el Ministerio Público cambia un poco porque tendría que... ¿Por qué es inadmisible? No se escucha. Me perdí la idea, es inadmisible. Es inadmisible, no. Ya, pero me perdí en la idea. ¿Por qué no, diputado, sí? ¿Por qué no solamente dejamos el deber de información, pero también, para cerrar, lo último inciso dice que solamente en aquellos casos en los que el Ministerio Público hiciera oposición se le tiene que informar a la víctima? Yo creo que se le debería informar siempre tanto de la solicitud como del resultado. O bien solo del resultado, pero lo más importante es informar del resultado. Presidente. Propongo... Atiende la palabra, presidente. Diputado Fuenzalía, por favor. Sí, a ver, yo creo que esta indicación es necesaria. En Chile no hay tribunales de ejecución de pena, y ese es el gran problema que tenemos. Pero claramente en todos los países desarrollados que ya existen tribunales de ejecución de pena, siempre las víctimas en delitos, que estamos hablando de 2/3, que son los más graves, tienen la posibilidad de oponerse, es casi un juicio que se hace. Entonces, es verdad, la Fiscalía no tiene, sí tiene, por el Código Procesal Penal, le da una función que no la ejerce mucho, que es respecto del cumplimiento de la pena. Y estamos la lógica del cumplimiento de la pena, que sí tiene una labor el Ministerio Público. Pero yo creo que sería terriblemente injusto notificar a la víctima y nada más. Yo creo que la víctima hay que darle la posibilidad no de ejercer una acción, sino que porque finalmente lo que estamos cautelando es el daño moral que le causó el delito a las víctimas, tanto directa o indirecta, en un delito de homicidio, por ejemplo, de poder hacer un descargo o enviar un escrito a la misma comisión y que sea tomado en cuenta. Yo creo que eso es algo que debemos hacer. O sea, que la víctima, como bien decía el diputado Lonton, y que pasa mucho, y todo, no sé si todo, pero yo también he recibido situaciones que las víctimas me llaman y me dicen, oiga, dejaron suelto al homicida y se anda paseando por la calle, que se enteran ni siquiera por la prensa, se enteran cuando alguien les cuenta que el homicida o el violador de alguna manera estaba libre. Y eso me parece totalmente poco transparente. O sea, yo creo que hay que, en estos delitos graves, hay que notificar a las víctimas y darle la posibilidad de poder presentar un escrito o descargo, no sé si a través del Ministerio Público, pero quizás a la comisión para que sea tomado como un antecedente. Obviamente no obliga. A mí me encantaría que esto existieran los tribunales de ejecución de pena y hubiera un procedimiento, pero como no existen y el gobierno nunca mandó el proyecto, esto por lo menos se asemeja en algo y hace un poco de justicia.
Gracias, diputado Fuenzalía. Diputado Urrutia. Presidente, más bien es una consulta, porque al autor de la indicación, esto de informar está bien, pero a mí me parece que la información debe ser con algún objetivo, claro. En los ejemplos que usted puso, diputado Lonton, habla del amedrentamiento que las víctimas o los familiares de las víctimas sufren cuando estas personas se reinsertan en el barrio en que vivieron o cometieron los delitos, como pasó con el criminal de Villa Alemana y el de Talca, creo que fue el otro, ¿no? O de Parras. Bueno, esa comunicación tiene que tener algún objetivo, como alguna medida, establecer alguna medida de protección o de alerta. O sea, la información puede ser la alerta, pero si esa persona teme encontrarse con el autor del homicidio o cualquiera de los delitos, los 2/3, esa persona, además de informarle, le están diciendo, mire, váyase del barrio porque va a volver este señor y probablemente se va a querer vengar, o obliga a que el Estado le preste algún grado de protección. A mí me parecería que la información tiene que tener un complemento, un aterrizaje, un decir, mire, sí, lo informamos, pero además estamos estableciendo alguna medida de protección, algo que evite que esta persona lo amedrente, o aquellos que fueron testigos protegidos, no sé, yo creo que hay que buscarle, a mi juicio, un aterrizaje, porque si no, no sirve de mucho, salvo decirle a la persona, mire, apriete cachete, porque en el barrio donde usted vive va a volver a reinsertarse la persona que mató a su tío, a su hijo, a su abuelita. Lo planteo como una duda más que como una aseveración, pero me parece que de sentido común. Presidente. Gracias, diputado Urrutia. Diputado Pardo. Sí, en la misma línea de lo que señala el diputado Urrutia por su intermedio, a mí me da la impresión de que como está planteado el proyecto, la acción que pueden ejercer las víctimas solo tendría como consecuencia, en el mejor de los casos, que no se otorgara el beneficio. Y quizá una salida podría ser que existiese un recurso a un tribunal para que pudiese disponer que se otorga el beneficio, pero cumpliendo determinadas medidas de protección como las que señala el diputado Urrutia, por ejemplo, prohibición de acercarse a las víctimas, porque de otra forma es demasiado binario, es o negarle el beneficio en función de la acción de las víctimas, que ahí coincido también con el diputado Out por su intermedio, que esto puede ser muy, muy trágico también, o simplemente otorgarlo en desmedro de las propias víctimas. Entonces, quizá acá, como no tenemos tribunales de cumplimiento de pena, quizá acá se le podría otorgar alguna instancia judicial, la propia comisión, no sé si es pertinente o no, la facultad de otorgar el beneficio, pero condicionado a determinados requisitos o medidas de protección como las que estamos comentando. Muchas gracias, diputado Pardo. ¿Se ofrece la palabra? No habiendo acuerdo, debemos someterlo a votación. Y lo que yo quiero proponer es que votemos separadamente los incisos primero y segundo del artículo 4 bis que se propone, y luego el resto del articulado, ya que el artículo 4 bis, inciso primero y segundo que se propone por la indicación del diputado Lonton, dice relación con la comunicación. A continuación, el inciso tercero y siguientes hablan de que se produce esta oposición a este procedimiento ante la comisión. Yo creo que es una forma de poder verlo. Lo vamos a votar entonces, inciso primero y segundo, el inciso primero y segundo, y luego vamos a votar los incisos restantes, que son el inciso tercero, cuarto y quinto. Diputado Urrutia. Una indicación o un comentario con respecto al inciso primero, que no debería ser solamente a los 2/3, sino para todos los delitos. No sé si van a perseverar en esa indicación. Maite, la diputada Orsini, mencionó que quería ser para todos, no solamente para algunos. Entonces habría que modificar el inciso primero. Es que estamos pensando porque lo van a someter a votación. Lo vamos a someter a votación. O si prefieren... Mire,
Diputado Lonton. Para mí es ideal que sea todos los delitos, sería lo más conveniente. Pero entendiendo que tenemos un sistema sumamente imperfecto desde la manera de su funcionamiento, y entendiendo que la comisión va a funcionar 15 días en el mes de abril y 15 días en el mes de octubre, me parece que vamos a ir en contra de los tiempos que hoy día están teniendo las comisiones de libertad condicional, sin perjuicio de que esto para mí tiene que tener una reforma integral. Lo que nosotros... Entonces, entendiendo aquella postura, me parece que lo más razonable para efectos de que la comisión tenga el tiempo prudente para resolver cada una de las solicitudes, si es que llega a haber algún tipo de oposición, es incorporar los delitos más graves de la legislación. Vista la discusión que se ha planteado en esta comisión, lo que he resuelto es que vamos a votar por separado. En primer lugar, vamos a votar el artículo 4 bis propuesto, inciso primero y segundo, para luego proceder al resto del articulado, que son los incisos tercero, cuarto y quinto. En el entendido que el inciso primero y segundo de este artículo 4 bis que se propone en la indicación se remite a la comunicación o información de la postulación a la libertad condicional, y a continuación los incisos tercero, cuarto y quinto establecen un procedimiento especial de oposición. En votación, entonces, el artículo 4 bis, inciso primero y segundo propuesto en la indicación. Perfecto. En votación, entonces, el inciso primero y segundo del artículo 4 bis que se propone incorporar al proyecto. Diputado Alessandri, está pareado. Diputado Aut. Sí, estoy pareado. El inciso 1 y 2, a favor. Sí. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Diputado Díaz, está pareado. Diputado Fuenzalía. A favor, secretario. Diputado Moreira, está pareado. Diputado Orsini. A favor. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. Diputada Parra. Diputado Urrutia. Urrutia aquí, a favor. Diputado Urrutia, a favor. Diputada Santibáñez, está pareada. Diputado Lonton, que reemplaza al diputado Torralba. A favor. El voto del señor presidente. A favor, señor secretario. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba. Aprobado. Ahora corresponde poner en votación los incisos tercero, cuarto y quinto del nuevo artículo 4 bis propuesto. Diputado Alessandri está pareado. Diputado Aut. En contra. Diputado Aut en contra. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Diputado Díaz está pareado. Diputado Fuenzalía. A favor, secretario. Diputado Moreira está pareado. Diputado Orsini. En contra. Diputada Orsini en contra. Diputado Pardo. A favor. A favor. Diputada Parra. Diputada Parra. Diputado Urrutia. Presidente, solamente para fundamentar el voto, presidente, yo esperaba que en este inciso hubiéramos incorporado algunas medidas preventivas para que cuando el reo quede en libertad y vuelva al barrio donde que vivía, existieran algunas medidas de protección a las víctimas. En eso habíamos conversado, pero estamos votando tal cual como está el proyecto original. Podríamos, presidente, agregar Estamos en una votación, indicación. presidente. Estamos en votación, diputado Pardo. Espérate. No. Presidente, Están redactando esta indicación, pero estamos votando estos incisos. ¿Se puede hacer? Se podría, después de votar este inciso, agregar una indicación con lo que señala el diputado Urrutia. si hay unanimidad, Tendría que haber unanimidad para abrir el debate.
Sigamos votando, señor secretario, por favor. Diputado Urrutia, su voto, por favor. Abstengo. Se abstiene. No, pero si vamos a mantener el fair play y posteriormente podamos incorporar una indicación. ¿Sí? Se abstiene el diputado Urrutia. Ok, perfecto. A favor, entonces. ¿Cómo? Precíseme, diputado. ¿A favor? A favor. Ya, quiero claridad en el voto. A favor del diputado Urrutia. El diputado Santibáñez está pareada. Diputado Longston. Secretario, sí, yo quiero brevemente argumentar, porque me parece que esta es una parte sumamente relevante en el proyecto y que, en definitiva, cambia la fisonomía como está funcionando hoy día la entrega de la libertad condicional. Si seguimos invisibilizando a las víctimas respecto a la posibilidad de oponerse a que un interno que fue condenado por delitos tan graves como la violación con homicidio, el homicidio o delitos de carácter sexual no se puedan oponer, vamos a seguir manteniendo no solamente la revictimización, sino que afectando el debido proceso y la afectación de derechos esenciales de las víctimas para poder oponerse al cumplimiento de penas de personas condenadas por delitos graves. Y vamos a seguir manteniendo un desequilibrio en la justicia respecto a aquellos que sí fueron condenados y que se les niega la libertad condicional, los cuales sí van a poder oponerse. Entonces, lo que uno se pregunta razonablemente y por sentido común es ¿por qué el condenado cuya libertad condicional fue rechazada puede ir de amparo a la Corte, Apelación y Suprema, defendida por un defensor penal público del Estado, pero una víctima cuando se le otorga la libertad condicional al interno no puede oponerse a dicho procedimiento? Eso me parece que es un desequilibrio absoluto y que claramente afecta el debido proceso y la justicia que en este caso se está buscando con el cumplimiento de la pena. Así que voto a favor, presidente. El diputado Longton vota a favor. Señor presidente, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Resultado de la votación. 4 a favor y 3 en contra. Haciendo un tribunal popular. Aprobada la indicación. Sí. El aprobada. Tercero, cuarto y quinto. Queda un solo artículo y existe en la comisión una indicación que se quiere proponer y que puede ser objeto de trabajo y que va a enriquecer este proyecto. Entonces yo quiero proponer, si están trabajando en esa medida de protección especial que la diputada Orsini con el diputado Urrutia están llegando a un consenso, el poder desarrollarla, el poder presentarla, por eso, si quieren hacer una indicación, lo trabajan durante la semana para no cerrar y despachar el proyecto de ley y lo vemos el siguiente miércoles. ¿Les parece? Presidente, queda un artículo más otra indicación. Sí. Esos artículos los vamos a dejar pendientes para la siguiente sesión. Sí, está bien, presidente. Diputado Out. Van a hacer una indicación que contemple la prohibición de volver al lugar del crimen o de relacionarse con... tiene que ser una posibilidad, porque hay casos en que, o sea, francamente el sentido que tiene la libertad condicional, y me imagino que cuando se otorga es porque se ha evaluado, y todo lo que hemos hecho es para eso, para asegurar que se entregue solo cuando hay voluntad, capacidad y disposición de reinsertarse. Entonces no puede ser norma general y además la libertad condicional vaya asociada a una restricción adicional. Por eso, esa restricción pueda ponerse bajo determinadas circunstancias. Por eso es un tema complejo, diputado Orsini. No, lo que quiero proponer a la comisión, siempre en el fair play y tratando de sacar un muy buen proyecto, antes de despacharlo, como quedan solo 2 artículos muy cortitos, una indicación y un articulado, el que puedan preparar esa indicación para que estaba trabajando el diputado Longton, el diputado Urrutia, la diputada Orsini, y traerla a esta comisión en la siguiente sesión y despachar rápidamente el proyecto. Pero me parece importante que si queda alguna alternativa para mejorar más aún a las víctimas, me parece bien. ¿Les parece? No, pero es que no puedo votar el resto, porque queda uno solo. Lo despacho. ¿Claro? Queda uno y punto. Entonces
Para que quede medianamente claro eso, no vamos a votar el resto de los articulados, pues tendríamos que despachar el proyecto a la espera de esta indicación que está trabajando el diputado Orsini, el diputado Lonton y el diputado Urruti. ¿Ok? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, entonces esta se levanta.